que tiene que ver con darle la gloria a Dios, todo lo contrario a lo que vamos a leer esta noche en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos 12, 20, dice así: Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y Sidón. No se sabe bien por qué, pero estaba enojado contra ellos, dos ciudades, puertos. Pero ellos vinieron de acuerdo ante él, vinieron juntos ante él, y sobornado Blasto, que era el camarero mayor del rey, el mayordomo, aquel que era la mano derecha del rey, podríamos decir, en los asuntos del reino, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el rey. Ellos necesitaban negociar con el rey, necesitaban recibir del rey, no se podían autosustentar. Entonces necesitaban saldar esa situación que tenían con el rey porque estaba enojado con ellos. Y un día señalado, habían sido citados, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó, los alentó, les arengó, los invitó. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Bueno, hasta ahí en la lectura, eso es lo que vamos a meditar en esta noche. Hacemos un resumen rápido de lo que seguramente vieron el viernes pasado. Yo el viernes pasado estuve en otra iglesia, pero seguramente lo que vieron con Juani. Este rey Herodes comienza esta persecución contra la iglesia. El capítulo tiene una serie de persecuciones y mata a Jacobo, hermano de Juan, a espada. Lo mata a espada. Al ver que esto agradaba a los judíos, él se quería congraciar también con los judíos, a pesar de que en realidad era empleado o estaba de parte del Imperio Romano. Él ve que esto agrada a los judíos, arresta también a Pedro, ¿se acuerdan? Y probablemente tenía planes similares que los de Jacobo con Pedro. Pero bueno, el Señor interviene, Pedro es librado, este ángel que lo saca de la cárcel. Pedro se piensa primero que está en un sueño, después se da cuenta que no está en un sueño, y llega a una casa. Los hermanos estaban orando fervientemente para que él fuera liberado. Llega a esta casa y pasa esta situación medio graciosa, donde la que lo ve se lo reconoce, pero le cierra la puerta y se va a avisar a los que estaban adentro. Y bueno, Pedro, siempre me confundo los nombres, Pedro es liberado, el Señor lo libera, y bueno, se va de ese lugar. Al día siguiente se arma este lío con los soldados, porque claro, nadie podía entender cómo se había escapado Pedro, y no lo podían explicar, y entonces finalmente terminan muertos los soldados, ¿no? Herodes es quien mata a los soldados. Herodes de ahí se va de Judea a Cesarea y permanece allí. Y fíjense un detalle nada más antes de meternos en esta historia, ¿no? Lo que dice el versículo 24: la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Fíjense que el capítulo todo tiene esta combinación de dos cosas que es así, es un patrón de Dios que se cumple de esa forma. Cuando hay persecución, hay esto también que dice el versículo 24: la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y esto es una realidad, es una regla de Dios. Normalmente la bendición espiritual, la propagación del evangelio, el crecimiento espiritual, muchas cosas vienen junto con la prueba, vienen juntos con el tiempo de tribulación. Y esto es lo que estamos viendo en este capítulo. Estamos viendo ese contraste. Por un lado, un discípulo muerto; por otro lado, alguien como Pedro encarcelado; por otro lado, la persecución, pero junto con eso, la oración efectiva. La iglesia estaba orando porque liberen a Pedro, era algo imposible. Pedro fue liberado por un ángel. La iglesia estaba orando por distintas cosas, ¿no? que había un mover de parte de Dios. La palabra de Dios corría, la palabra de Dios era, quiero usar la palabra exacta que tiene ahí, no quiero decirlo con mis propias palabras, crecía y se multiplicaba. Y esto es un milagro de parte de Dios. Ahora, juntamente con esto, hermanos, bueno, esto anotaba Filipenses 1:12, las cosas que me han sucedido, ahora sí, Pablo, han redundado más bien en el progreso del Evangelio. Y es así, ¿no? Ahora, también junto con esto, hermanos, queremos resaltar que es importante que aquellos que dañan a la iglesia
tienen consecuencias de parte de Dios. No es gratis el hecho de combatir, el hecho de... puede ser que al mártir, por supuesto, lo permite Dios, ¿no? No hay nada que pase que Dios no permita, pero guarda con aquel que es el que está empuñando el arma, ¿no? Guarda con aquel que es el que está haciendo daño. Y por eso vemos esta situación con este Herodes, porque no es gratis tocar a los hijos de Dios. Ese es el punto. Se ven todas estas cosas en este capítulo. La persecución, la bendición espiritual y también la consecuencia de ir en contra de Dios. La consecuencia de tocar a los hijos de Dios. Por eso nosotros tenemos que temer ante todas estas cosas. Ahora, este Herodes, y yo les voy a dar un dato por ahí un tanto histórico, antes de meternos en la reflexión, para los que leen la Biblia de corrido, porque Herodes se lo menciona varias veces, y si vos te parás de un lado a otro parece que tuviera 150 años por lo menos, o 200 años, porque hay unos cuantos Herodes, no es uno solo Herodes, ¿no? El primer Herodes, este Herodes es podríamos decir una dinastía, una serie de reyes, no tiene nada que ver con los reyes del Antiguo Testamento que eran puestos por Dios, que eran los reyes del norte, del sur en Judá, del norte en Israel, esos reyes que primero fueron puestos por Dios, después, bueno, fueron heredando el trono, pasaron cosas ahí con esos reyes, pero esos reyes eran del pueblo de Israel, del pueblo de Judá, del pueblo de Israel, eran del pueblo de Dios. Estos reyes que aparecen en el Nuevo Testamento a esta altura ya son reyes puestos por el Imperio Romano. Entonces, el primero que aparece es este Herodes. ¿De dónde sale Herodes? Bueno, estos, y no me voy a meter mucho, pero se los llamaba Idumeos, y son los edomitas, son los hijos de Saúl, los descendientes de Saúl, el hermano de Jacob. ¿Se acuerdan de Saúl y Jacob? Bueno, los hermanos de los descendientes del hermano de Jacob. Entonces, estos eran puestos por el Imperio Romano, o sacados por el Imperio Romano, y también había un poco de hereditario en el cargo de ellos, pero jugaban las dos cosas. No tenía nada que ver Dios con esto, estos reyes no tenían nada que ver, por lo menos no en forma directa con el pueblo de Israel, con Jacob, sino que eran de parte de Saúl. Ahora, el primero que podemos ver en la Biblia es Herodes el Grande. Herodes el Grande, ¿qué fue lo grande que hizo? Grande entre comillas, ¿no? ¿Qué fue lo más destacado? Mandó a matar a los niños, ¿se acuerdan? Quería matar a Jesús. Jesús iba a nacer, como no lo podía identificar quién era Jesús, trató de sacarle la ficha a los magos tuvieron revelación de parte de Dios, esquivaron darle información, no pudo capturar, mandó a matar a los niños. No es este Herodes que estamos hablando, ese se llama Herodes el Grande, es el abuelo de este que estamos hablando. Después viene otro, el segundo de Herodes, después de este, bueno, un detalle sobre Herodes, dividió el reino en 4 partes. Entonces después viene Herodes Antipas, que se lo llama también el tetrarca, porque Herodes es rey sobre una de esas 4 partes que dividió su papá. Es hijo de Herodes el Grande, gobernó en Galilea, y ¿a quién mandó matar este? A Juan el Bautista. Si seguís la historia te das cuenta que una cosa es Jesús naciendo, otra cosa es Jesús cuando inició su ministerio, más o menos la edad de Juan el Bautista, parecido. Ahí están, y mandó a matar a Juan el Bautista. Todo unos bebé de pecho bárbaros, unos nenes hermosos estos Herodes. Ponele Herodes a tu nene un lindo nombre. Y incluso Jesús fue enviado ante él durante su juicio, Lucas 23. Después de este, viene el que estamos hablando. Se llama Herodes Agripa I. O sea, hay por lo menos 4 Herodes, hay uno más después. Este Herodes es el que estamos hablando. No es hijo del Herodes anterior, pero sí es nieto de Herodes el Grande, del que mandó a matar a los niños. Y gobernó en este tiempo, en el tiempo de la iglesia primitiva, y persiguió a los cristianos en Jerusalén, le dio muerte a Jacobo, como acabamos de leer en el viernes pasado, ¿no? Hay uno más, solamente anecdótico, Herodes Agripa II, el hijo de este que va a morir ahora con los gusanitos, que es el último de la dinastía. Parece que después de él se cortó la dinastía de los Herodes. Roma cortó lazos con esta familia, no le gustó mucho, y es el que vamos a ver que Pablo se defiende delante de él. Más adelante el apóstol Pablo se defiende delante de un Herodes, es el hijo del que vamos a hablar hoy. Ahora, un datito nada más histórico también interesante. Ustedes saben que no solamente la Biblia habla de historia, sino que hay otros escritos históricos que cuentan muchas cosas que a veces están en la Biblia y las apoyan de alguna forma a las cuestiones bíblicas, y en otros casos
cosas que la Biblia, detalles que no da. Uno de esos, el más famoso, es Flavio Josefo. Bueno, él escribe sobre la muerte de Herodes, escribe sobre esta situación. Y yo traje el texto porque es recortado, pero es interesante lo que él dice. Esto está en un libro que se llama Antigüedades Judías y tiene versículos y capítulos también igual que la Biblia, que se puede buscar. Y dice lo siguiente sobre este evento que acabamos de leer. Vestido con una túnica hecha completamente de plata. Imagínate la escena de ese día. Una túnica hecha completamente de plata y de tejido maravilloso. Entró al teatro al amanecer. Entonces la plata, iluminada por los primeros rayos del sol, resplandecía de manera sorprendente y producía una especie de temor reverente en los que lo miraban. Inmediatamente sus aduladores, aquellos que querían recomponer la situación con el rey, alzaron sus voces desde diversos lugares y lo saludaban como un dios. Sé propicio, sé propicio. Era una forma de llamar a un Dios, ¿no? Que perdonara sus pecados de alguna forma. Eso es lo que le están pidiendo. Hasta ahora te hemos respetado como hombre, pero de ahora en adelante te reconoceremos como más que un mortal. Esto es lo que escribe el historiador. El rey no reprendió ni rechazó el halago blasfemo, dice Josefo. Al poco tiempo, mirando hacia arriba, vio un búho posado sobre una cuerda sobre su cabeza. Y entendió que esto era un presagio, pues anteriormente se le había dicho que sería señal de gran fortuna, pero si lo veía por segunda vez sería su ruina. Un agudo dolor le sobrevino en el vientre y comenzó con gran intensidad. Fue llevado al palacio y el dolor continuó durante 5 días. 5 días estuvo agonizando. Finalmente murió a los 54 años, después de haber reinado 7 años. Fíjense, es un relato histórico que complementa perfecta la historia de la Biblia. Casi todo es igual. Estaba en Cesarea, se vistió con una túnica especial, la gente lo alababa, su voz era como un dios, no de hombre, no reprendió a la multitud y un agudo dolor abdominal terminó con él. Quizás agrega que hubo 5 días de sufrimiento. Y no menciona, por supuesto, lo que la Biblia interpreta, porque esto es un relato histórico y lo de la Biblia es un relato teológico, espiritual. No menciona que esto, sí menciona que fue de parte de Dios, pero no menciona al ángel, menciona al búho. Vaya uno a saber si el búho va a estar, seguro que era un ángel, si haya estado el búho representando el ángel o no, pero fue una situación bastante insólita y no menciona lo de los gusanos, ¿no? que es algo que la Biblia sí menciona. Ahora, hermanos, está bastante, podríamos decir, regalado la interpretación, está bastante regalada la reflexión, ¿no? Es una persona, un ser humano, que por más gloria que tenga como ser humano, de repente se para delante de las personas, dice que los arenga, se vistió en forma especial y los arengó, como vamos a ver qué me van a decir ahora, ustedes que quieren recomponer las relaciones conmigo. La gente lo trató como si fuera Dios. Esta persona no los paró, sino que se dejó tratar como si fuera Dios y Dios ejecutó sentencia en él. Ahora, ¿cuál es, hermanos, la interpretación? La interpretación, obviamente, que él se vanaglorió. Él dejó que la gloria sea para él en vez de darle la gloria a Dios. Por eso decía que la última canción que cantábamos es una canción muy acertada. No sé si lo hiciste de casualidad. Bueno, ahora te puedes jactar, pero no te jactes porque hoy vamos a hablar justamente de eso. Pero que cabe justo la canción, cabe justo. Solamente la gloria tiene que ser para Dios. Dice la palabra de Dios en Isaías 42:8. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. No daré mi gloria. Dios es celoso de su gloria. Isaías 48:11 dice, por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre, blasfemado el nombre de Dios, y mi honra no la daré a otro. No la daré a otro. Hermanos, el pecado que este hombre cayó, por el cual recibió la sentencia en el momento, y le duró muy pocos días, menos mal, ¿no? 5 días con gusanos en la panza, 5 días con un dolor abdominal extremo hasta que murió, es el orgullo, es la vanagloria, es el hecho de que en vez de glorificar a Dios, dejó que lo glorificaran a él mismo. Probablemente se haya glorificado a él mismo primero, ¿no? Primera Juan habla de la vanagloria de la vida como uno de los pecados, ¿no? La vanagloria de la vida como un pecado en el cual podemos caer, un pecado de este mundo, algo bastante común en medio nuestro. Y siempre, siempre la vanagloria
es la antesala de la caída. Proverbios 16, 18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, antes de la caída es la altivez de espíritu. Hermanos, yo pensaba, es algo que está ahí. Yo la primera vez que leí el texto dije, uy, está fácil, está entendible, está bastante entendible, pero vamos a hacer bien en meditar un poquitito más en profundidad en este tema, porque es un riesgo que corremos todos nosotros. De una forma u otra podemos correr todos nosotros. Y es un riesgo que tiene un costo altísimo cuando caemos en esto. El primero que pensaba, pensando en casos, porque además cuando la Biblia te muestra algo repetidas veces es porque tenés que prestar atención, ¿no? Cuando algo está medio suelto, medio difícil de entender, medio escondido, bueno, hay quienes le gustan esas cosas medias y les gusta caminar por el terreno de las interpretaciones medias dudosas y de un poco hacer conjeturas. Pero hay otros temas que están bastante fácil en la Biblia y que están bastante repetidos. A ver si se les viene a la cabeza lo mismo que a mí. ¿Quién fue el primero que te viene a la cabeza cuando pensás en alguien que quiso recibir la gloria en vez de darle la gloria a Dios? Satanás. O sea que esto, como dicen los más viejos que la ventosa, es desde el principio. Desde el principio. Isaías 14:12 dice esto. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, subiré sobre las alturas de las nubes y seré semejante al Altísimo. Está hablando del rey de Babilonia, pero está hablando también de Satanás, ¿no? Tradicionalmente se interpreta de esa forma. Ezequiel 28:12 dice así, perfecto eras en todos tus caminos. También, en este caso está hablando del rey de Tiro, pero está hablando también de Satanás, simbólicamente de Satanás. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta el día que se halló en ti maldad. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Era un ángel hermoso. Era un ángel hermoso, Satanás. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Y este es el pecado inicial de Satanás y el pecado que puede estar realmente a la puerta de cada uno de nosotros. ¿Podemos correr el riesgo de este? Sí, podemos correr el riesgo de no dar la gloria a Dios. Tenemos que tener temor, hermanos. Tenemos que tener temor, porque cuando vemos lo de Herodes decimos, bueno, parece medio insólito. ¿A quién me va a doler la panza a mí ahora? Y voy a estar 5 días y después van a abrir y voy a tener gusano cuando a la autopsia. Bueno, a Herodes le pasó eso. A Herodes le pasó eso. Ahora, al diablo le pasó eso y era un ángel que estaba en las huestes celestiales. Y le pasó lo mismo. Fue tan hermoso, se vio tan capaz, se vio tan bonito al espejo, que empezó a mirar y se empezó a comparar con Dios y quiso ser igual y más que Dios. Y ese fue el pecado que lo hizo tropezar a pesar de estar delante de Dios. Pensaba en otros casos, me venían muchos casos a la mente. Hice una selección cortita para no volverlos locos con tantas referencias, ¿no? Pero pensaba en Nabucodonosor. En un momento Nabucodonosor dice, empezó a mirar su casa, su palacio y dice, ¿no es esta la gran Babilonia? Si alguno no lo conoce la historia, es Daniel 4, hermosa historia para meditar. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad. ¿No es esto? No le dio la gloria a Dios. Dice, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Mirá lo que hice. Mirá todo lo que hice. ¿Y sabés lo que le pasó a Nabucodonosor? Dios lo humilló. Perdió la razón. Siendo un rey que tenía todo, perdió la razón y se convirtió en una bestia. Una bestia salvaje. Estaba en el rocío, en el campo, una cosa bastante insólita. Enloqueció y se convirtió en una bestia. Y Dios lo tuvo así como una bestia hasta que un día dice que recobró la sensatez, miró al cielo y glorificó a Dios y Dios lo salvó, lo curó de su situación. Pero no le fue gratis esta jactancia que él tuvo, ¿no? Bueno, ni que hablar del faraón de Egipto. Creyéndose, dice que endureció su corazón y no quiso reconocer a Dios y dijo, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz? ¿Cuál fue el resultado, hermanos? El resultado lo conocemos, fue derrotado por Dios. Dice la palabra de Dios que endureció su corazón. Dios endureció su corazón y lo hizo entrar persiguiendo al pueblo de Israel y morir ahogado junto con su ejército. Dios endureció su corazón, fue derrotado, primero con las plagas, con todo lo que le pasó antes. Pero fíjense, el patrón se repite una y otra y otra y otra vez. El hecho de personas, seres humanos, algunos más cercanos a Dios, otros más lejanos de Dios. El más cercano, Satanás, era un ángel, estaba en el cielo con Dios.
cercanos a Dios como reyes. El rey Usías hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Persistió en buscar a Dios en todos los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días que le buscó a Jehová, él le prosperó. Usías, segunda Crónicas 26. Pero ¿saben lo que le pasó? Llegando al final, siendo fuerte, su corazón se enalteció. Entró al templo a ofrecer incienso, que era una función exclusiva de los sacerdotes, y Dios lo hirió con lepra. Siendo un rey, vivió aislado hasta su muerte. ¿Nos puede pasar, hermanos? Nos puede pasar. Nos puede pasar que nosotros, en vez de glorificar a Dios, corramos el riesgo de creernos que lo que somos y tenemos, lo tenemos y lo somos porque somos nosotros. Que lo hemos logrado con nuestras propias fuerzas. Corremos el riesgo de contagiar a otros y mostrarle, mirá las vestiduras que tengo. Diría Herodes, mirá cómo se resplandece con el sol, mirá cómo, mirá. Y decir cosas que hacen que los demás nos alaben y recibir la gloria que es para el Señor y quedármela yo. Y que esa gloria sea como ese tesoro escondido abajo de la tienda que fue para la muerte, ¿no? De aquellos que lo habían escondido. Que esa gloria sea, que yo estoy recibiendo, sea para mi perdición y mi muerte. Como todos estos casos, como Satanás, como Nabucodonosor, como Usías, como todos estos casos que acabamos de nombrar, son todos casos iguales. Es el mismo patrón. Creérsela, tener orgullo y hacer que los demás nos alaben a nosotros en vez de alabar a Dios. También hay ejemplos positivos, hay ejemplos de Dios, ¿no? Vamos a Hechos 14, versículo 8. Acompáñenme, está ahí nomás, Hechos 14, versículo 8. Dice así: cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, le dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Una sanidad. Pablo, una sanidad. Entonces la gente, visto que Pablo había hecho, alzó la voz, solita, no fue Pablo el que los incitó, diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter se emocionó, y cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con él una muchedumbre que quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, la actitud correcta, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué haces esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades, de lo que están haciendo acá, se conviertan al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y fíjense, le sigue predicando y dice más adelante, el 18, y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. ¿Saben lo que pasó poquito tiempo después? Los mismos que estaban ofreciendo sacrificio lo apedrearon a Pablo. Porque muchas veces pasa así, hermanos. Ese mismo que alaba demasiado, al día siguiente, de repente por distintas circunstancias bajás de allá arriba al quinto subsuelo, más allá del castigo de Dios, ¿no? Que no tiene que ver con eso. Recordaba también a Pedro y a Juan en el discurso de Pedro en el pórtico de Salomón. Tras sanar a un cojo, dice que lo tenían tomado a Pedro y a Juan, el cojo que había sanado, y todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Y viendo esto, Pedro respondió al pueblo variones israelitas: ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Todo lo contrario a los anteriores, ¿no? Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. Y ahí le va a predicar, pero le va a predicar fuerte, ¿no? Qué hermosa que es la libertad de poder decir la verdad cuando vos no estás queriendo agradar a las personas que te escuchan. No quiere decir que los vas a maltratar, pero qué hermosa que es la libertad de poder decir la verdad porque vos no estás buscando nada del otro.
cuando yo estoy buscando la gloria de los hombres, no puedo decir la verdad, porque si digo la verdad, los hombres se ofenden. Pero en este caso, y en el caso anterior, ellos tienen la libertad de predicar la verdad porque no le deben nada a nadie, porque no le están pidiendo nada a nadie, porque no están buscando que los glorifiquen a ellos, están señalando a Dios. Y lo primero que hacen es decir, ¿por qué ponen los ojos en nosotros? ¿Ustedes se creen que esto lo hicimos nosotros? Esta es la mano de Dios. Y automáticamente dice, empieza a predicar, pero bastante picante la predicación. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregaste. Y negaste delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo, al justo, y pediste que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Le dan la gloria a Dios. No reciben la gloria y le dan la gloria a Dios. Y como no le deben nada a nadie, y como no están buscando nada de nadie, sino de Dios, tienen la libertad de poder decir toda la verdad, les guste o no les guste al público, ¿no? Muchas veces no le gusta al público, la mayoría de las veces. José ante Faraón dice, no está en mí, Dios será el que dará la respuesta, porque estaban buscando una respuesta difícil y lo trajeron a José para que adivinase. Y el Faraón le dice, vos podés adivinar esto, y él dice, no está en mí, Dios será el que dará la respuesta. Y por supuesto recordaba también a Juan el Bautista, ¿no? Es necesario que él crezca y que yo mengüe. Hermanos, hay un montón de historias, y yo hice una selección, podríamos buscar un montón más de historias, tanto positivas como negativas, de personas que haciendo algo de parte de Dios, siendo usados por Dios, tienen la tentación o tienen la situación en la cual pueden caer de, en vez de darle la gloria a Dios, quedársela a ellos. Aquellos que se quedan con la gloria de Dios, y no se la dan a Dios, reciben la consecuencia por sus actos. Y aquellos que glorifican a Dios son glorificados por Dios también. Son premiados, son bendecidos por Dios. Y nosotros tenemos que temer, hermanos. Ante esta historia de Herodes, no es simplemente, qué interesante, le crecieron gusanos en la panza, ¿no? O qué interesante lo que dice Josefo sobre su vestidura, lo que habrá sido su vestidura, ¿no? De plata. Se reflejaba el sol. El tipo pensó en el horario perfecto, donde el sol estaba saliendo, el lugar perfecto. Los que le iban a lavar le debían, necesitaban de él. Él buscó el momento perfecto para decir lo perfecto. Y así le fue. Ahora, tenemos que trasladarnos a nosotros, y ahí es donde vamos a empezar a meditar qué tiene esto que ver con nosotros, ¿no? Yo recordaba el texto de Deuteronomio que dice, os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Deuteronomio 30, 19. Se nos pone por delante muchas veces, más de una vez, y a muchos de nosotros, esta decisión de realmente glorificar a Dios o llevarnos nosotros la gloria. Dice que se había vestido de vestiduras resplandecientes. Mira, yo pensaba, ¿no? Para hacer un paralelo, ¿no? Y tratar de entender qué significará hoy estas vestiduras resplandecientes. Quizás tiene que ver con la ropa. Hay personas que se cuidan demasiado de cómo visten, de lo que tienen puesto, de la marca, de las cosas. Quizás no pasa tanto en medio nuestro, nosotros somos todos más o menos medio pelo, pero la realidad es que en otros lugares donde uno ha visitado, ha visto que parece, ¿qué pasó? ¿Quién se casó hoy? ¿Cómo funciona esto que quizás tenés que vestirte de una forma muy especial? Hemos vivido más de una de esas situaciones, ¿no? Y la vestidura, en vez de, especialmente la Biblia lo dice con respecto a las mujeres, pero aplica a todos nosotros, ¿no? En vez de ser decorosa, pudorosa, más bien bajo perfil, es algo que está comunicando muchísimo, ¿no? Ser demasiado llamativos, hermanos. Quizás el ejemplo mejor es los estados, ¿no? De nuestras redes sociales, el estado de WhatsApp. Pasar más bien desapercibido sería el consejo. Nosotros con Nacho a veces nos intercambiamos de mensaje de un pastor que le decimos el number one. Y el number one posa. O sea, el number one tiene mucha cámara, mucha foto, mucha iluminación. Y una vez que nos visitó, el number one me mandó la foto que él quería en la publicidad
Y el number one me dijo, poné esta foto y alquilen sillas porque se va a llenar. Es verdad esto, ¿eh? Entonces, yo no sé qué tiene el number one en el corazón, hermano, porque por ahí es tan humilde que no se da cuenta de esto. Capaz que es así. Digo, no lo puedo jugar. Tampoco sé qué tiene en la cabeza, pero no sé qué tiene en el corazón, ¿no? Pero la realidad es que yo puedo generar eso. Yo puedo generar eso. Puedo generar eso. El sábado pasado Omar y Fernando estuvieron en una iglesia que yo conozco y en la que he predicado. Es una iglesia, no sé cuántos metros tiene ese salón. No sé cuántos metros tiene ese salón. ¿Qué tiene? Sí, como el triple del centro deportivo. Pero es una bestialidad ese salón. Y se llena pero que desborda. La realidad es que si vos sacás la foto del fondo o sacás la foto desde la plataforma, es una foto muy buena en cuanto a jactancia estoy hablando, ¿no? Hermanos, no podemos hacer eso. El perfil es más bien bajo. Fueron Fernando, fueron Omar, predicaron. No vieron ustedes nada, ni dónde estuvieron, ni qué es lo que estuvieron haciendo. Pero la realidad es que si vos sacás una selfie en ese lugar, no sé cuántas personas entraron. La verdad, no sé, 500, 800 personas. La sacás de allá y la sacás de acá. Y salís y te mostrás. Y tenemos que tener cuidado. Ahora, también no hace falta ser predicador. Vos sos maestra de la escuela dominical. También te podés mostrar, ¿no? También te podés mostrar como el que sabe más. Sos un joven y tenés un adolescente con el que charlas. También te podés mostrar cómo te vestís, cómo te publicitás, cuál es tu foto de perfil. No estoy hablando de cosas impías, sino que con una intención piadosa podemos estar enmascarando esto de tener vestiduras resplandecientes, ser demasiado llamativos. Más bien es hacia abajo, hermano. Más bien es que mejor que nadie lo sepa. Es como cuando ofrendamos. ¿Qué va a hacer? ¿Va a hacer tocar corneta y bombo al lado de tu ofrenda? Mirá lo que estoy poniendo. Mirá el ruidito que hace. ¿Ve que son de color verde? ¿No son de color violeta? Son de color verde. ¿Entendés? No tenés que hacer eso. Más vale que lo sepa el Señor. Que todas estas cosas sean cosas que sepa el Señor. Después el Señor sabe lo que hace y cuándo lo hace. Pero nosotros tenemos que tener un perfil bajo. ¿Qué más hizo? Además de vestirse, dice que los arengó. Los incitó. Y esto también es algo que nosotros podemos hacer, hermano. Podemos sacar temas de conversación. No estoy hablando tampoco solamente de quienes pasan a la plataforma. Estoy hablando de ahí abajo, ¿no? Yo quiero sacar el tema de conversación. Yo soy muy analítico de cuando charlo con las personas y estoy todo el tiempo, a veces le veo mucho los piolines a la marioneta, ¿no? Y entonces te das cuenta cuando alguien quiere contarte algo. Y te hace la doble Nelson para llevarte, bueno, hay muchos que no saben lo que es la doble Nelson, pero bueno, algunos vio Titanes en el ring y demás. Pero te hace una llave para llevarte a la conversación y lo saca de acá y lo saca de allá. Quiere contarte, quiere jactarse. No digo que todas las conversaciones son así, ¿no? Quiere jactarse del nene, quiere jactarse de lo último que hizo, de lo último que logró. Y tenemos que tener cuidado, hermanos, con esto. Podemos mostrarnos invencibles. Esto es algo que me molesta muchísimo. Cuando los predicadores, los jóvenes, hablan con otro y parece que ellos no tienen tentación, ¿viste? Ellos no les duele el pecado, no tienen tentación, ellos caminan un camino más excelente. Tenemos que tener cuidado con esto, mucho cuidado con esto. Un pastor amigo me contaba con pesar y con un poco de tristeza y un poco gracioso también, y me decía, me pasó una cosa insólita, vino un pibe en el campamento y me pidió que le autografiara la Biblia. Y yo estoy consciente de que él no actúa ese tipo de personaje. Obviamente le tuvo que explicar al pibe que no tenía nada que ver autografiarle la Biblia. Pero hermano, si vos estás buscando eso, lo vas a encontrar. Siempre el roto para el descosido, ¿eh? Siempre. Lo vas a encontrar. Vas a encontrar aquel que quiere halagar, que quiere adorar, que quiere verte ahí más arriba, que quiere decir, bueno, en realidad es voz de Dios y no de hombre. Y ahí es donde vos tenés que cortar la situación y no hacer lo que hizo. Tenemos que tener cuidado con esto. Tenemos que tener cuidado con mostrarnos invencibles, superpoderosos, ¿no? Que además de mentirle a los demás, hacemos sentir mal al oyente, hacemos sentir que vos sos el único pecador que está luchando con tu pecado. Vos sos el único que tenés pensamientos oscuros, vos sos el único que no puede. Y yo sí, vos no podés. No estoy haciendo apología de pequemos, ¿no? No estoy haciendo de eso. Estoy hablando de la lucha. Estoy hablando de la carnalidad. Estoy hablando de nuestra miseria que arrastramos todos los días, todos. El otro día un hermano me decía, lucho todos los días. ¿Vos te crees que yo no? Todos luchamos todos los días. Todos luchamos todos los días.
¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver la arenga? Tiene que ver con esa capacidad que algunos tienen para con sus palabras, con su forma de moverse, con su forma de actuar. Vos lo ves y decís, este es perfecto. Este no le duele, no, este lo puede todo, este nunca se le sale la correa, este está siempre impecable, ¿no? Y yo estoy peleándola. Hoy estar acá es un acto de fe tremendo, porque no tenía ganas de estar. Y es un montón para mí estar acá. Quizás son las 2 moneditas de la viuda. Y viene uno y se para acá adelante y te dice que él es perfecto. Y no solamente te está mintiendo, sino que te está desalentando. Tenemos que tener cuidado, hermanos, con estas cosas. Y por supuesto, no dejarnos alabar de más. A veces pasa que haces algo para Dios. No sé, cantan y cantan hermoso. La verdad es que cantan hermoso. Y nosotros lo aplaudimos. Y después termina la reunión y todo el mundo va a ir al cantante, al músico. Pobre al sonidista, no le dice nunca a nadie nada. Pero al cantante, al músico, no corres ese riesgo. Es bueno esa. Pero al cantante, al músico, qué hermoso, ¿no? Es una voz angelical. No, hermano, no. Ni lo digas ni lo reciba. Gloria a Dios es la respuesta. Le agradeces al hermano por su buena voluntad y su ignorancia y glorificás a Dios. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Ya está. No hay más nada para decir. No hay más nada para decir. Tenemos que tener cuidado de no caer en esto porque la consecuencia, el costo, es altísimo. ¿Saben de qué también tenemos que tener cuidado? De no ser el público. De no ser el público. De eso también tenemos que tener cuidado. Porque a veces lo que hacemos es adorar a otros, ¿no? En esto que yo le decía del pibe que le pidió autografiar la Biblia. Adoramos a otros. No está bueno tampoco tirarle piedra a todo el mundo todo el tiempo, ¿no? Nadie es perfecto, nadie lo hace bien, ¿no? En realidad había uno que lo hacía mejor y bueno, ahora tenemos no estamos hablando de eso. Pero digo, qué riesgo que es ¿no? El hecho de poder y lograr tener cuidado con tener ejemplos, tener modelos, disfrutar del don del hermano, disfrutar del servicio del hermano, de lo que el hermano hace, de lo que el hermano dice, está muy bien, yo disfruto de eso, pero tener en cuenta que es un humano igual que vos. Tener en cuenta que eso, y no convertirnos nosotros en público. Nos pasa que, a comparación de algunas denominaciones, nosotros los pastores tratamos todo el tiempo de estar en medio de la grey y de ser igual. El otro día un hermano decía, no puedo creer que, porque lo cargaban a Omar muchísimo en un grupo de WhatsApp que hay, que es bastante como ese cargador, ese grupo de WhatsApp. Entonces lo estaban cargando a Omar y este hermano decía, uy, se va a armar, porque viene de otra educación en cuanto a eso. Decía, yo no puedo creer que en un grupo o en una iglesia el pastor se deje y los otros lo traten así en broma. Para nosotros es común, gracias a Dios que es así. Es común tratarnos de esa forma. No quita el respeto, hermanos, porque hay una cuestión de respeto de la edad, hay una cuestión de respeto de la investidura, hay una cuestión de respeto de un montón de cosas. Pero de todas formas tenemos una cercanía que nos permite esto. Nos permite poder estar en ese nivel. En otras denominaciones, no importa lo que diga el pastor, si el pastor te dice saltá, hacé esto, hacé lo otro, la gente lo hace sin pensar. Y logran de alguna forma una manipulación de las personas. Y yo veo como, ahora tuvimos al presidente en una de esas iglesias, ¿no? Cómo manipulan a las personas, y cómo grandes multitudes le hacen caso a la locura que se le ocurra a esa persona que está ahí adelante. Bueno, claramente nosotros no podemos ser ese público. También nos pasa con YouTube quizás, o con otras redes sociales donde nosotros nos empezamos a hacer público de alguien que está diciéndonos lo que a nosotros nos gusta oír. Y que se vistió de vestiduras resplandecientes en su postura, en su ropita, en su iluminación, en su forma de presentar. Si vos lo ves y decís, yo quiero ser ese joven, yo quiero ser ese predicador, yo quiero ser él porque es exitoso, porque anda en helicóptero, porque tiene su gran púlpito en Estados Unidos, porque mirá la cantidad de gente que tiene alrededor y se encargan de mostrar absolutamente todo eso, son las vestiduras resplandecientes, se encargan de decirle a la gente que obviamente que son superpoderosos y la gente se encarga de seguirlo. Nosotros tenemos que tener cuidado con lo que consumimos. Tenemos que tener cuidado de qué público somos, de quién somos público, a quién vamos a seguir y por qué lo vamos a seguir. ¿A quién vamos a seguir y por qué vamos a seguir? Ahora, hermanos, también está la otra cara de la moneda,
que es que a veces, en medio nuestro, malinterpretamos la humildad. La malinterpretamos la humildad, ¿no? La gente dice el dicho, muerde la mano del que los alimenta y lame la bota del que los patea. A veces consumimos cosas de personas que nunca estuvieron ahí para nosotros. Pero bueno, el cabezón se fue a Bolivia, ¿no? Yo le decía el otro día, aprovechá que sos el más alto y es más lindo, decía, ¿no? Pero bueno, se fue ese cabezón, ¿no? El cabezón se fue a Bolivia. Tenemos demasiada a veces confianza, ¿no? en medio nuestro. Y no hay que confundir la humildad con falta de peso espiritual, son dos cosas distintas. No hay que confundir el marketing con altura espiritual, que también es una cosa distinta. Entonces, hermanos, a veces lo que suele pasar, o lo que pasa, es que quizás el que hace promoción de sí mismo y cuenta el auto que se cambió, la casa que se compró, el púlpito en el que predicó, la cantidad de gente que había, y se preocupa mucho por estas cosas, quizás va y le dice una estupidez tremenda a alguna persona que no la verifica en la Biblia y le hace caso. Y nosotros acá tenemos pastores, y no hablo de mí, hablo de nuestros pastores, que tienen una vida, que tienen una trayectoria, que son un ejemplo en medio nuestro, y que en ese ejemplo también transmiten humildad. Y no hablo solamente de los pastores, de los líderes, de aquellos que trabajan con las personas en medio nuestro. Y tenemos que aprender a escuchar. Tenemos que aprender a escuchar. Y recibir el consejo del humilde. A Pablo le pasa esto en Corintios. 2 Corintios 10 y 11, 2 capítulos de la Biblia, es uno de los capítulos para mí más tristes de la Biblia. Él les predicó. Ellos se convirtieron. Él los discipuló, los cuidó. Y llega un momento en la historia de Pablo que Pablo le tiene que decir, che, soy yo que te estoy hablando, ¿eh? Tengo que recomendarme a mí mismo con ustedes. Estoy en medio de ustedes, bajé 10 cambios de lo que yo era, judío de judío, y toda la educación que yo tuve, y toda esa historia me la olvidé, la dejé, la tengo por basura. Mirá que me bajé y me humillé, muy parecido a Cristo. Me humillé, me bajé, pero me bajé a tal punto que parece que vos te creés que yo soy cualquier cosa. Me bajé a tal punto que no escuchás mi consejo. Me bajé a tal punto que tengo que defender mi ministerio. Yo que te prediqué. Tengo que defender mi ministerio. Es muy triste, hermanos, esto. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron con palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Y después imiten su fe. Hermanos, es importante esto, ¿no? Es importante el hecho de poder no confundirse con la humildad. No confundirse con la humildad, porque no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo ser derecho que traidor. No es lo mismo matrimonio que otro, no es lo mismo una economía que otra, no es lo mismo una perseverancia en la fe que otra. Entonces, ¿qué tengo que mirar yo? El resultado, no el marketing, el resultado. Entonces, fulanito tiene todas las cámaras, invirtió todo en cámaras. La otra vuelta habíamos ido a una iglesia por un trámite, y en esa iglesia que fuimos para el trámite, llegamos 15 minutos antes de la reunión o 20, estuvimos charlando en el lugar y nos fuimos cuando ya estaba media hora empezada la reunión. Habrán pasado 20 personas, era una casa chorizo, era un lugarcito así chiquitito. Cuando yo me fui y busqué la iglesia, eran con toda la furia adentro, no había ni murmullo, serían 25 personas pero con toda la furia. Cuando yo me fui vi la iglesia online, el culto online, y vos lo mirabas y parecía un teatro. Habían logrado un escenario, una iluminación, y el pastor se movía y trataba por lo menos de hablar de corrido con una presentación que vos parecía que no estaban ahí. No estaban en esa casita chorizo y no eran 25, parecía una multitud. Hermanos, a veces consumimos esa mentira del diablo. Y un día ese le va a salir, si no es recto para delante de Dios, y si no le da la gloria a Dios, ese le van a salir gusano en la panza. Pero a veces también menospreciamos al humilde. Es lo que le pasó a Pablo, es lo que le pasó al Señor delante de los judíos también. Menospreciamos al humilde. Hagamos una evaluación, tampoco es una fe ciega, ¿no? Hagamos una evaluación del resultado. Hagamos una evaluación del resultado. Porque a veces lo que pasa es que terminamos tratando de convencer al hermano que nos escuche. Me pasó recientemente, persona endeudada hasta acá, a la cual vos le das una serie de consejos bíblicos. No, eso no es lo que yo necesito. Es decir, yo rico no soy, pero no estoy hasta acá, ¿eh? Y no es por mí, es por la gracia de Dios en mí. Es la gracia de Dios en mí.
entonces quizás haya algo que te pueda transmitir con respecto a eso. Si vos ves un matrimonio que anda bien, ahí podés consultar cómo es. Si vos ves hijos que están en el Señor, ahí podés consultar cómo se educa a los hijos. No estoy hablando de mí, estoy hablando de cualquiera, de cualquiera de nosotros. Por eso dice que hay que mirar el resultado y después imitar la fe. Hay que mirar el resultado y después imitar la fe. No el marketing, el resultado. Hermanos, cerramos. El camino es hacia abajo, como dice Marcos Vidal, ¿no? Su camino fue hacia abajo del Señor Jesús y entregó su juventud. Y es así, el camino es hacia abajo. Tenemos que procurar la humildad. Procurar la humildad. Yo el otro día hablaba con un hermano y coincidíamos en esto que decíamos, yo personalmente me siento tan bendecido de Dios que muchas veces me da pudor compartir en la reunión de Acción de Gracias. Realmente Dios ha sido muy bueno, muy bueno, muy bueno. Y cuando pasa el tiempo cada vez lo veo más y le agradezco más, ¿no? Y este hermano me decía así, yo a veces tengo pudor de dar gracias delante de los hermanos porque parece que uno está hablando de lo que uno tiene o de lo que uno es. Bueno, habrá que tener cuidado con esas cosas. Con lo que digo, con lo que publico, cómo me visto, cómo me muestro, cómo me promociono, cómo arengo a los demás, cómo le quiero mostrar a los demás que yo soy un crack en esto, en lo otro. Y guarda con disfrazarlo con pedido de oración, porque a veces te voy a pedir oración por este motivo especial. Me invitaron a Bolivia, ¿viste? ¿Cómo es? Y prediqué en la arena de Bolivia. La arena no sé cuánto, ¿vieron que todo se llama arena ahora? Claro, no pasa por ahí, ¿no? Tener cuidado. Hermanos, tengamos la victoria en lo oculto. ¿Se acuerdan lo que le pasó a David? Cuando a David lo llevan frente a Goliat, David le dice, ¿y vos quién sos, pibe? No te entra el casquito, te sobra todo, te sobra tela de todos lados, vos no podés. Y él que dice, mirá, yo estaba solo cuidando las ovejitas y venía león, sea oso, y yo lo mataba. Ah, mirá, no sabíamos nada. Hasta que él no lo dice, hasta que él no necesita decirlo y lo dice, vos no supiste nada. Hermano, tengamos victoria en lo oculto, en lo personal. ¿Pudiste leer 3 veces la Biblia este año? Que lo sepa Dios. Incentivá a un joven, decirle, mirá, che, qué bueno que es leer la Biblia con doble ganancia. Leámosla juntos, nos compartimos los pasajes, fantástico, está bien. Pero si la leíste 3 veces, no se lo digas a nadie más. Tené victoria en lo oculto. Tené victoria en lo oculto. Dios, que hace las cosas bien, sabrá cuándo mostrarlo. Y si se hace pública la victoria, por un motivo o por otra, hay que glorificar a Dios, automáticamente. Automáticamente. Qué bien que hablaste. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. A ver si todavía me salen los gusanos en la panza. Y lo digo en serio, con temor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No hay mayor bendición que ser un canal de Dios para bendición de otros y para glorificar su nombre. Ahí está el eje del propósito de estar vivo. El propósito de estar vivo tiene que ser ese. Quiero ser un canal de bendición de Dios para tu vida. Quiero ser un canal de bendición de Dios para la vida de mi familia. Quiero ser un canal de bendición para mis compañeros de trabajo. Quiero ser un canal de bendición para la vida de otros y para glorificar su nombre, para llevar gloria a Él. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo. 1 Pedro 5:6. Que el Señor les bendiga, hermanos.